Bien, nuevamente nos encontramos para continuar en este ciclo de conferencias y estamos haciendo algunos cambios en las proyecciones de las conferencias. Es decir, que estamos hablando de diferentes temas y por esa razón es que en esta ocasión el Instituto de la Caridad Universal ha tomado bien hacer una reflexión sobre un tema el cual siempre ha preocupado a la humanidad, a las religiones, y muchas veces se tiene un concepto equivocado, fuera de toda realidad. Pero la gnosis como un conocimiento del real ser, gnosis como sabiduría, síntesis de todas las edades, a través de las diferentes civilizaciones que han existido, a través de las diferentes razas que han desaparecido en el tronar de los siglos, es que en base a ello, este conocimiento toma a bien hablar sobre el reino de Dios. El reino de Dios que nos habló y nos dicen en algunos libros sagrados, como es la misma Biblia y otros libros sagrados también. El reino de Dios muchas veces y siempre se ha creído firmemente que está en los cielos, que hay que buscarlo en alguna parte de los cielos. Pero en gnosis se sabe a ciencia cierta que el reino de Dios está dentro de cada hombre, de cada mujer, y que es ahí donde se debe de hacer el trabajo, se debe de buscar a esa parte divinal, esa parte sagrada. Es ahí donde se debe de buscar la luz, el conocimiento, la sabiduría. Inútilmente se puede encontrar la sabiduría en el mundo externo. Por esa razón, en esta oportunidad queremos hacer esta reflexión y esperamos de que las personas que nos ven y nos escuchan puedan tener una idea más de fondo y un acercamiento a lo que es la sabiduría gnóstica. Hay un principio que dice: cuanto más te conoces, más claridad hay. Y esto quiere decir que el autoconocimiento no tiene final. El autoconocimiento no es un proceso que tiene un fin. El autoconocimiento de sí mismo nos permite llegar a entender y comprender todo lo que es la sabiduría de Dios. En ese orden, el todo no se puede entender desde un solo punto de vista, es decir, en la creación, este todo, que es que aquellos que intentan entender desde un solo punto de vista, realmente tienden a extraviarse o a perder el camino hacia el reino de Dios. Existen a través de la historia, han existido y existen conocimientos que nos hablan precisamente de que el hombre debe de acercarse y debe estar ligado a Dios. Dios como lo único verdadero,
como el único fin de que tiene el hombre cuando viene a este mundo físico, a una existencia. En ese sentido, es necesario comprender y entender que cuando nosotros dentro del gnosticismo hablamos y nos referimos al reino de Dios, es precisamente que este reino de Dios hay que encontrarlo, hay que buscarlo dentro de sí mismo, dentro de su propio ser, dentro de su propia alma, dentro de su conciencia y su esencia. Todos estos principios fundamentales que subyacen en el interior de cada hombre, de cada mujer, que están dentro de su corazón. Es allí donde debe de forjar y debe de comenzar a crear ese propio templo interior. Lastimosamente, el ser humano hoy día está atrapado por el mundo de las formas, está atrapado en este mundo de la ilusión y ha perdido el contacto, ha perdido esa relación, ha perdido esa sabiduría interior, porque le ha dedicado y ha creído firmemente en una sabiduría externa, en una sabiduría materialista. Si el único propósito de la existencia de los seres humanos es venir a este mundo y luego tomar ese camino y luego recorrer el camino de la liberación del alma, entonces debemos de reconocer hoy, mañana y siempre y por la eternidad de que esa búsqueda es necesario encontrarla en su interior, en cada uno de nosotros. Es allí donde el reino de Dios realmente es uno, pero la diversidad de muchos. El reino del hombre, como todo reino, el reino interno del hombre tiene sus estados, tiene sus jerarquías, tiene sus gobiernos. Es decir, que el reino de Dios es uno, pero tiene jerarquías, tiene dimensiones, así como lo es un gobierno en el mundo físico, que tiene ministros, tiene empleados, tiene obreros. De la misma manera es que en nuestro interior esa voluntad de Dios, ese principio universal de Dios, está dentro de nosotros y está esperando el momento en que actuemos, en que tomemos la decisión de este camino de la liberación. Tal como es arriba, es abajo. El hombre y la mujer son un universo dentro de sí, y dentro de este universo vibran y palpitan millones de jerarquías que hacen posible la existencia del mismo ser. Quiero decir entonces firmemente que dentro de este cuerpo físico, dentro del cuerpo humano, en las profundidades, cada átomo, cada célula, cada neurona es controlada por las fuerzas universales y atómicamente existen jerarquías que hacen posible la existencia, que hacen posible esta percepción del mundo en que nos encontramos. Desafortunadamente, el estado de conciencia, el adormecimiento de la conciencia, y no hablo de la conciencia social, de la teoría de la conciencia social, hablo de la conciencia como ese principio fundamental de Dios dentro del hombre y de la mujer, ese principio anímico y espiritual
que es el elemento y son los diferentes elementos del alma, a esa conciencia que está atrapada, que está enfrascada en todos esos elementos de carácter psicológico, que son los que no nos permiten ver ese reino interno. He ahí el problema entonces, que es necesario, es indispensable comprender que el cuerpo humano es un templo de Dios, que el cuerpo es la pirámide, que el cuerpo humano es la morada de Dios con sus diferentes jerarquías, que el cuerpo humano es el laboratorio donde cada hombre y cada mujer debe buscar y fabricar el verdadero amor hacia Dios. El cuerpo humano es el laboratorio donde Dios vibra y palpita, y que con la voluntad y con el amor consciente nosotros podemos ir configurando, creando esa alma, esa esencia que es lo único verdadero y bello que traemos cuando aparecemos en este mundo físico. Cuando el ser humano, cuando el hombre gozaba de su propio Edén interior, cuando el hombre vivía en armonía con el paraíso interior, cuando el hombre vivía en un estado de felicidad, en ese momento, en esa época, no existía lo mío. El hombre respetaba a la naturaleza y era capaz de comunicarse con la naturaleza misma. Porque en ese momento el hombre no había renunciado, no había salido del Edén, no había salido del paraíso. Hablo de ese Edén, de ese paraíso interior. En el momento en que el hombre renuncia a su Dios interno y sale a buscar la sabiduría de una manera ilusoria en el mundo material, en el mundo de las tres dimensiones, de lo largo, lo ancho y lo alto, es donde queda atrapado en este valle de lágrimas. Por esa misma razón es que en Gnosis hablamos de que hay que buscar, que hay que construir la sabiduría, pero hay que construirla dentro de nosotros mismos. Cuando el hombre renunció a su estado edénico, de su propio paraíso espiritual, se alejó de la verdad y ya no pudo lograr regresar a esa verdad absoluta del Padre Celestial. En ese momento en que el hombre pierde y renuncia a esa felicidad, a ese estado interior, comienza a buscar formas de poder regresar, comienza a tener ideales, comienza en ese momento a crear posibilidades, probabilidades de lograr de nuevo. Y es donde surgen una serie de conocimientos totalmente alejados de esa realidad, de ese reino de Dios. En ese momento en que el hombre renuncia de su propio Dios interno, se olvida de sí mismo, se olvida de su Dios interno, de esa vibración que palpita en el corazón. Pierde el contacto con la naturaleza, pierde el contacto con el universo y comienza a crear un Dios justificado, un Dios artificial,
comienza a crear edificios, a los cuales les ha llamado templos, iglesias, para justificar su error. Y es así como hoy día vemos que hay infinidad de estos centros donde se alaba a Dios, se canta a Dios de una manera externa, de una manera material, de una manera artificial. Cambió entonces el hombre a su Dios interno y creó imágenes, ha creado formas para curar su propio dolor y piensa erróneamente que así, de esa manera, está siempre en contacto con su Dios. Es duro y es lastimoso decir de que no es así. Porque si el hombre quiere de nuevamente regresar a estar en ese Edén, en ese paraíso, tiene que buscarlo y construirlo a base de padecimientos voluntarios, de sacrificios. De lo contrario, quedará únicamente en un ideal, en una creencia, en una fe que no tiene fundamento. Lo más grave y lo que entristece es que el hombre ha querido interpretar y regresar a ese reino de Dios con su intelecto y ha creado filosofías de distinta índole. Ha elaborado una serie de cultos, de ritos, y los ha interpretado de una manera errónea, de acuerdo a su imaginación, queriendo justificar ese error como un sentimiento primitivo e inconsciente de su dolor. Y entonces, cuando decimos que el hombre renuncia a su reino interior, es donde el mismo intelecto le da forma a Dios, lo configura como un cuerpo humano, de un Dios con deseos, pasiones, con un Dios con ira, totalmente erróneo, porque Dios es la ternura, Dios es el amor que vibra y palpita en la naturaleza, Dios está en la dulzura del fruto, Dios está en el fuego, en el aire, en la tierra, en la madre tierra que nos provee los alimentos. Pero el hombre sigue creyendo con su intelecto erróneo, con su imaginación, le ha dado una forma. Y así está conquistando a las muchedumbres. Es claro y es natural de que este camino de la revolución de la conciencia, el camino de buscar ese reino interior, no es fácil, pero tampoco es imposible. Este camino es necesario que el individuo renuncie a cada momento y a cada instante a esas pasiones, a esas tentaciones externas. Pero lo que encontramos es que la humanidad de la actualidad está fascinada, está adormecida totalmente y solo busca el placer, solo busca esa tendencia de una emoción primitiva, de un intelecto que le dé realmente satisfacción a lo externo. Por lo tanto, cuando estamos diciendo que el ser humano renunció a su propio reino, no si sabemos que hay que construirlo, que hay que elaborarlo, ese reino de Dios, a base de un trabajo consciente, a base de
una sabiduría como es la gnosis que nos proporciona toda la gama de conocimientos, porque este es un conocimiento que ha venido a través de las remotas edades, desde las primeras tribus que poblaron este planeta Tierra. Ha existido esa fuerza de Dios y han sido asistidos todos los hombres para poder volver a ese reino de Dios. En ese entonces, cuando el hombre renuncia a su Dios y para justificar el error, realmente comienza a tener ritos, leyendas formidables, historias formidables, pero ha quedado en ese estado de adormecimiento. Cuando el ser humano, cuando el hombre se encontraba en ese estado edénico, poseía la conciencia, y poseía la conciencia despierta. Y como tenía una conciencia despierta, un alma en su totalidad, amaba a Dios, respetaba las leyes del universo, vivía en armonía con la tierra, tenía esa conexión con el Padre Celestial. Hoy día vemos de que todo esto ha desaparecido. El hombre está destruyendo la tierra. El hombre ha alterado todo el sistema planetario y vemos enfermedades, y ahora la humanidad se lamenta. Ahora ha comenzado ese crujir de dientes, el llanto y el dolor, pero ya es tarde. Solo aquellas personas que sientan la necesidad, el anhelo, y que lleven a un proceso de arrepentimiento profundo, no a nivel intelectual, sino a nivel de su conciencia, y comience a trabajar sobre la eliminación de esos elementos indeseables, como es el yo, como es el ego. Entonces, en ese momento, entra a otra dimensión, entra a otra vibración, su estado interior. Cuando el hombre pierde ese reino de Dios, queda en ese momento fascinado, queda identificado. Y esta identificación lo lleva a un estado de pérdida de ese 100% de conciencia. Y hoy día es incapaz de encontrar su alma, su conciencia, su esencia. Habla mucho el hombre hoy día de salvar el alma, pero no sabe. Algunas religiones hablan de salvar el alma, pero no saben cómo salvarla, ni saben si en realidad tienen un alma completa, auténtica, si tienen una conciencia despierta. Todo esto nos invita a pensar y a reflexionar de que es necesario entonces una revolución interna. Porque mientras el hombre con su intelecto siga engañando a las multitudes y pregone la ignorancia, seguiremos atrapados en este valle de lágrimas. Seguiremos pensando de que un día, que mañana será mejor. El mañana no existe. En Gnosis se sabe que hay que vivir el momento, el instante, aquí y ahora, con un auténtico recuerdo de sí, con una autoobservación. Si así lo hacemos, entonces estamos a un paso para conquistar el reino de Dios.
Pero para ello necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Necesitamos negarnos a sí mismos ante las tentaciones. Necesitamos amar a nuestro prójimo y reconocer que el reino de Dios está en nosotros y que debemos de amar a Dios también sobre todas las cosas. Por lo tanto, invitamos a que si somos buscadores de la sabiduría, si anhelamos el despertar de la conciencia, si buscamos ese reino de Dios, ese amor a Dios, si buscamos esa unión, ese religari, aquí en Gnosis entregamos entonces las herramientas, las prácticas para poder iniciar este camino y poder engrandecer, potencializar nuestra alma, nuestra esencia, la cual está hoy día presa. Esta conciencia está realmente prisionera por todos los defectos de carácter que son los que hoy día vemos en la humanidad. Vemos la envidia, la codicia, la avaricia, que ha llevado y está llevando a la destrucción. Vemos el odio, el rencor, y todos estos elementos son los que han envuelto a nuestra conciencia, que en un principio era lúcida, que en un principio era una conciencia despierta, y que la humanidad en el pasado vivía en armonía, conocía el amor puro y verdadero, conocía esa sabiduría de Dios y amaba a Dios porque sabía que era parte de Dios y que la llevaba dentro de sí mismo, esa sabiduría, y que dentro de sí existía su Dios, su reino. Lastimosamente perdió, poco a poco perdió ese contacto, esa sabiduría, y hoy nos encontramos en esta situación de búsqueda constante, y solo la gnosis tiene el conocimiento, la sabiduría, las herramientas, las prácticas para poder comprobar y experimentar cómo es el reino de Dios. Porque gnosis es ciencia, ciencia experimental, es la ciencia del ser, es la ciencia de Dios, es la ciencia que le puede permitir a todos los hombres, a todas las mujeres. Y dentro de este conocimiento no se trata de creer o no creer. Aquí no estamos buscando gente fanática, gente que tenga fe, creencia. Queremos personas que inicien su propia investigación interna, que inicien su propio recorrido por ese camino que es difícil, que es estrecha la puerta. Aquí cabe toda aquella persona de todos los conocimientos filosóficos, religiones, ateos y materialistas, para que comprueben, para que experimenten y que no vivan de una proyección, de una creencia, para que se den cuenta de que somos parte de la creación, somos parte del universo y que Dios vibra y palpita en nuestro corazón. Eso es la gnosis, eso es lo que Caridad Universal invita a la reflexión, invita a que entre en este camino de experimentar el amor verdadero y puro. Hasta aquí pues estas reflexiones. Paz inmerencial.